Cordial saludo compañeros y docentes, mi nombre es Carlos Eduardo Hernández Niño y el día de hoy está haciendo el video de la fase final de la asignatura Contabilidad y Costos y Presupuestos. Pertenezco al grupo 70. Como introducción, pues quiero decir que pues durante la presentación que vamos a abordar vamos a tratar temas de aprendizaje que se dieron durante el curso, durante todo el semestre. Tenemos algunos ejemplos sobre el cálculo de los costos de producción en una fábrica, eh, cómo calcular o cómo eh, generar los costos, los elementos del costo. En este caso vamos a trabajar sobre una fábrica de sillas y mesas, que fue como el tema que me tocó, digamos, trabajar como jefe de producción, jefe de máquina número 2. Eh, para los elementos del costo, se trabajó sobre una fábrica de helados Magum, muy conocida. Para los elementos del costo, pues hay que tener varios elementos en cuenta, como por ejemplo los ingredientes que se utiliza para hacer los helados, cuál es la base principal para crearlos. En este caso pues tenemos pues nata semi-montada, tenemos también que leche condensada, pasta de vainilla. Para los elementos del costo no se necesitan las cantidades, sino los elementos nada más. Tenemos también la cobertura de chocolate, que son ya como elementos secundarios, que no son fundamentales, pero que sí son importantes para la fabricación de los helados. Tenemos los utensilios, que si bien son muy importantes también, pues para poder hacer la producción, y también los debemos tener en cuenta. Para estos elementos del costo, pues tenemos tres tres partes, que son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, donde también tenemos que incluir los materiales indirectos de mano de obra indirecta y otros indirectos de fabricación. Entonces, para nuestro ejemplo del helado Magum casero, este es ahora vainilla y chocolate. Tenemos la clasificación de los costos de producción, donde los costos directos vienen siendo los materiales directos y la mano de obra directa. ¿Sí? Los materiales directos, pues la pasta de vainilla, la nata semi-montada y la leche condensada, que son los ingredientes base, que es lo que le da vida al helado, ¿sí? Lo que crea el helado. Y la mano de obra indirecta sería el salario de los empleados que, que producen, que hacen la producción. Tenemos los costos indirectos, donde ya incluimos la mano de obra indirecta, los materiales indirectos y los gastos indirectos. Para la mano de obra indirecta tenemos el personal encargado del tema de mantenimiento, el mantenimiento de todas las máquinas, por decirlo así, los supervisores, los temas de jefaturas y todo el tema del personal de producción. En los materiales indirectos ya pues tenemos todo el tema de maquinarias, de los ingredientes secundarios, como serían las almendras, los palos para el helado, el papel film que se utiliza para la producción, el chocolate blanco para la cobertura, la manteca de aceite de coco y el chocolate con leche. Para los gastos indirectos, pues ya tendríamos el tema de electricidad, que si bien sí o sí lo necesitamos, el arriendo del lugar donde se produzcan, donde se vendan, y el gas natural, que pues es sumamente importante. Entonces ahora vamos en una siguiente fase de trabajo sobre el cálculo de los presupuestos, algo muy importante que
necesitamos para que una empresa funcione de la forma correcta. Entonces, en este caso, se trabajó sobre, yo soy el operario de la máquina número 2, ese fue mi rol. En este caso era una industria, mi sala, que se encarga de fabricar muebles. En este caso trabajamos sobre mesas de centro y sillas. Entonces la actividad dice que su objeto social de fabricación, como ya dije, son mesas y sillas, mesas de centro. Le pide elaborar el presupuesto de producción para el año siguiente. Para el siguiente año se debe elaborar un presupuesto para tener clara esa meta que se va a trazar. Entonces hay que tener en cuenta unos aspectos como el nivel de inventario o de los productos terminados, la cantidad de unidades a producir en ese año. Pues para la producción de los periodos intermedios hay que tener muy en cuenta que el inventario final del año o del periodo pasa a ser inventario inicial del año siguiente. Es algo que se tiene que tener en cuenta porque esa es como la base de donde se va a comenzar a trabajar durante ese año. Entonces tenemos una fórmula de producción, ¿sí? Donde el final de productos terminado era 5.400, las ventas fueron 120.000, la mercancía disponible para la venta fueron 125.400 y el inventario inicial de producción terminado 3.600, ¿sí? La producción requerida en unidades son 121.800. Las políticas ya ven siendo como las unidades, donde van mesas son 120 y sillas 480. Tenemos la distribución porcentual de las ventas del año por periodos trimestrales. Entonces el primer trimestre tenemos que hacer el 10%, segundo trimestre el 25%, el tercer trimestre el 20%, el cuarto trimestre el 45% para un total del 100%. Tenemos los niveles de inventario de producción terminados, donde pues, las mesas de centro, inventario inicial son 1.200, inventario final 1.400. Las sillas 2.400 de inventario inicial, inventario final 4.000. Y las políticas sobre inventarios de producción terminados, las mesas de centro es el 10% y las sillas el 20%. Para esto tenemos que hacer una primer cédula donde se ubicarían los 4 trimestres, donde va el 10%, 25%, 20%, 45% para un total del 100%. ¿Ok? Entonces tenemos que las mesas de centro para el año anterior, o el presupuesto eran 120 y las sillas 480, ¿sí? Donde el 10% del sería el 10% serían 12 para el primer trimestre en mesas, el 25% serían 30, el 20% es en el segundo trimestre, para el tercer trimestre tenemos el 20% que es 24, para el cuarto trimestre tendríamos el 45% que nos da 54, por un total de 120 unidades. Para las sillas también tenemos que el 10% para el primer trimestre tenemos 48 unidades. Para el segundo trimestre tenemos un 25% que son 120 unidades. Para el tercer trimestre tenemos un 20% que son 96 unidades. Y para un cuarto trimestre un 45% que son 216 unidades, por un total de 480 unidades. La cédula del presupuesto de producción para las mesas de centro. Entonces, acá tenemos por trimestre, donde el primer trimestre tenemos un inventario final de 1, el segundo de 3, el tercer trimestre de 2
para un cuarto trimestre de 1400, para un total de 1400 unidades. Las ventas para el primer trimestre fueron 12, para el segundo trimestre fueron 30, tercer trimestre 24, cuarto trimestre 54, por un total de 120. Tenemos las necesidades, algo muy importante, que es lo que ya viene que siendo para el primer trimestre 13, para el segundo trimestre 33, tercer trimestre 26, cuarto trimestre 1454, para un total de 1520. Para el inventario inicial, entonces tenemos 1200 en el primer trimestre, que fue del año pasado. Segundo trimestre 1 unidad, tercer trimestre 3, cuarto trimestre 3 y un total de 1200 unidades. La producción requerida ya tendríamos menos 1187 para el primer trimestre, segundo trimestre 32 unidades, tercer trimestre 23 unidades, cuarto trimestre 1451, para un total de 320. Este total lo sacamos de restar 1520, restarle 1200, nos da 320. Ahora la cédula presupuesto de la producción para las sillas, ¿sí? Entonces, para las sillas tenemos que el inventario final tenemos para el primer trimestre 10 unidades, segundo trimestre 24, tercer trimestre 19 y cuarto trimestre 4000, ¿sí? Tenemos que las ventas para el primer trimestre 48 unidades, segundo trimestre 120 unidades, tercer trimestre 96 unidades y cuarto trimestre 216 unidades, para un total de 480 unidades. Para las necesidades de las sillas tenemos que son para el primer trimestre 58 unidades, segundo trimestre 144, tercer trimestre 115, cuarto trimestre 4216, para un total de 4480. Y un inventario inicial del año con el primer trimestre de 2400, segundo trimestre 10 unidades, tercer trimestre 24 unidades y cuarto trimestre 19 unidades, para un total de 2400 unidades. Y una producción requerida de para el primer trimestre menos 2438, segundo trimestre 134, el tercer trimestre 91 y el cuarto trimestre 4197, para un total tenemos de 2080. ¿Sí? Entonces 2080 lo podemos sacar sumando las cuatro cifras que nos da la producción requerida, o restando de 4480 2400. Tenemos como conclusión que toda empresa debe funcionar perfectamente en temas de contabilidad, costos y presupuestos. Primero, para garantizar su funcionamiento, su éxito financiero, y pues para contribuir con el Estado y con la economía del país. Es algo que es obligatorio, se debe reportar, porque pues como ya dije, es algo de economía global donde pues funciona la empresa. Muchísimas gracias.